nessa escola, estou muito feliz com a tua presença. Então, eu quero apresentar para vocês o Luiz, né? Que é um colega muito querido da Colômbia e que tem um histórico, assim, muito presente nos movimentos sociais, nas organizações, né? Na realidade, o Luiz vem das organizações e conhece a biodança nas organizações, né? Para depois se tornar facilitador e depois diretor, didata e diretor de escola, né? Então tem uma trajetória assim muito bonita, muito interessante, né? De vivência mesmo, de raiz, né? Das organizações e ele é um exemplo de que, entrando não exatamente pelo grupo semanal, mas entrando por outras vias, a gente pode contar com presenças, com pessoas maravilhosas que vão conhecer a biodança de diversas formas, né? Então, eu gostaria, Luiz, inclusive, opa, desculpe que eu fechei teu áudio sem querer. Daí tu abre. Eu Lisa, gostaria. no, fui a toser y la quité. É que eu estou fechando o áudio de quem está ficando aberto e daí acabei fechando o teu. E eu gostaria também que tu complementasse um pouco a tua apresentação, né, Luiz? Falasse um pouquinho do teu trabalho, de como tu tem desenvolvido, da tua própria formação, e tu pudesse complementar e eu te entrego a palavra, assim, com muita felicidade pela tua presença aqui. O Luiz, assim, foi um colega. ah, Desde eu conheci ele nos congressos, depois a gente conhecia ele no curso de datas, né? Quando eu fazia a organização do curso de data e ele veio como participante e fui vendo todo um crescimento. Depois eu tive quase uns 10 dias na casa dele, trabalhei lá. E foi maravilhoso, assim, o contato com a família dele, o contato com o país, com as pessoas de biodança. É um trabalho que o Luiz desenvolve super bonito, super interessante. A gente tem muito a aprender com ele. Então, quero dar a palavra a ele e a partir daqui é contigo, Luiz. Gracias. Muito obrigado. Buah. Bueno, voy a procurar que me comprendan, como hablar un poco más despacio. Si me acelero, me dicen. Sim, Si voy a Luiz. prisa. Como algumas pessoas chegaram agora mais para o final, deixa eu só avisar de novo aquelas coisas que eu avisei, tá? Ah, assim, a gente combinou com o pessoal que estava aqui na hora do começo, tá? Que, que a gente vai gravar tudo, tá? E daí, se alguém não quiser aparecer, que deixe a câmera fechada e tire o nome, e que o Luiz vai falar em espanhol, tá? E daí, aquelas palavras que sejam muito diferentes, eu dou uma traduzida naquele momento só, tá? E que. Então, ele vai falar direto, bem devagarinho. Se alguém não entender alguma coisa, abre o áudio e diz, tá? É isso. Muy bien. Bueno, yo estoy feliz. Yo creo que si hay una de las personas que yo admiro profundamente en biodanza es Amirte González por su trayectoria, por su pasión, eh, pero sobre todo por el ser humano tan maravilloso que es, que celebro hoy su vida también, de verdad. Eh, y bueno, como ella dice, tuve la fortuna de irle distinguiendo en el tiempo. La conocí primero, bueno, yo la seguía de hecho ya eh, por video. Siempre ha sido una mujer muy activa, miraba la forma en que ella presentaba la biodanza, me apasionó muchísimo. Luego ya tuve la fortuna de verla en congresos, en el curso de didactas y me inspiró muchísimo, sobre todo la primera vez que la escuché hablar de arquetipos y demás, ahí ya me flechó. Y su danza siempre me enamoró. De hecho, fue mi amor platónico hasta cuando la vi junto con mi esposa y me di cuenta que eran muy parecidas físicamente y en muchas cosas. Entonces, bueno, ha sido una belleza. A Marcos, que le amo profundamente, y a su hija, que es una maravilla. Entonces, muchas gracias
por la invitación y por la confianza. Y esperemos que ya estuve en Porto, en el Congreso por allá en 2018. Esperemos pronto hacerlo físicamente. Bueno, de mí conocí la biodanza, que no fue amor a primera vista, no fue amor a primera danza, todo lo contrario. Conocí biodanza en un espacio organizacional. Entonces, no era que si quería o que llegué porque quería hacer un proceso personal, ¿no? Sino porque en la organización donde estaba, había que hacer biodanza. Y a mí me parecía terrible. Me parecía horrible eso de tener que danzar y abrazar y darse la mano y, y tener que danzar. En ese momento yo tenía un cargo directivo, entonces tener que danzar con los subalternos y eso de que la gente lloraba me parecía terrible. Yo decía, ¿cómo nos pueden obligar a venir a esto? Y en esas sesiones apareció la magia que tiene biodanza, su capacidad de conectarnos con lo humano, de conectarnos con la vida, con lo sagrado. Y si no hubiera sido por ese espacio organizacional al que llegó esta propuesta hace 22 años a mi vida, 22, vamos para 25 años, unos 22 años practicándola de lleno, pues no hubiera sucedido todo lo que ha sucedido. Y eso me hace ser un convencido de que esta es una posibilidad maravillosa, de que la biodanza aplicada a las organizaciones es una puerta para muchos que no hubiéramos llegado de otra manera a este tipo de metodologías y sobre todo a una metodología tan humana, tan poderosa, pero tan afectiva para, y a veces la afectividad es muy fuerte y muy atropelladora para aquellos que venimos de contextos bastante fuertes, bastante golpeados por lo socioeconómico, por la guerra. Pues, para nadie es un secreto lo que se ha vivido o se vivió en Colombia durante muchos años, bueno, en toda Latinoamérica, pero en Colombia durante muchos años. Entonces, venir de contextos de mucha carencia afectiva, mucha carencia económica, mucha carencia humana. De hecho, nos deshumanizan para poder vivir de esa manera. Y en las organizaciones, la gran mayoría llegamos no por una misión, no por una visión, no por un deseo. Usualmente llegamos a las organizaciones por una necesidad. Trabajar, poder tener un salario, poder sostener la familia, poder salir adelante. Pero llegar a una organización y encontrarte que además de eso, también puedes encontrar una filosofía de vida, puedes encontrar una esperanza, fue lo que definitivamente me enamoró y me envolvió a mí, sobre todo en, en el sistema biodanza, en este sistema afectivo. ¿Hasta aquí me van comprendiendo? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, comienzo mi proceso, me comienzo a enamorar de biodanza, soy en ese momento era un joven de 25 años, hoy tengo 50. Era un joven de 25 años con deseo de comerse el mundo, de salir adelante. Llegó a una organización donde podía crecer, donde podía ser, eh, pero pensando mucho en lo material, pensando mucho en la meta, pensando mucho en el resultado. Y siempre lograba lo que quería, pero el costo era bastante alto. Desde los 17 años trabajo como líder social y comunitario, con comunidades, con jóvenes, en la calle y, y lograba objetivos, lograba resultados, pero costaba mucho esfuerzo. Y me di cuenta al revisar mi perfil, luego fui a la academia,
soy administrador de empresas, pero con todo y lo que me gustaba del trabajo, siempre el foco era el resultado. ¿Qué podíamos lograr en una comunidad? ¿Qué necesitábamos y pavimentar una calle? Si lo que necesitábamos era hacer un salón social para jóvenes, como muy enfocado en la adquisición y en lo material. Cuando me abraza la biodanza, me doy cuenta, caigo en cuenta de lo importante y de lo atropellador en primera instancia que era para mí el afecto, pero también de lo importante que es el afecto y de un momento a otro cambio el foco y dejo de enfocarme en el qué, en el cómo y comienzo a enfocarme en las personas con las cuales quería lograr el cómo. Y eso me lo regala biodanza. Y los procesos comenzaron a ser mucho más sencillos cuando dejé de enfocarme en lo material y en el resultado y comencé a enfocarme en las personas. La cosa fue mucho más fácil. Eh, eh, no precisaba de tanto desgaste, sino que empezó a importarme genuinamente el otro. La afectividad comenzó a hacer su trabajo y me empezó a importar la base que siempre había sido, pero con mucha más claridad, qué pasaba con la comunidad, qué pasaba con el otro, cuál era el sentir del otro, qué era lo que le movía. Y ahí me encontré que había algo interesante y es cuando decido formarme, cuando decido ser facilitador de biodanza y dije, aquí hay una posibilidad. Y fue muy chistoso porque no fue pensado tanto en mí sino en el otro. Y claro, cuando ya empiezo la formación, pues me da biodanza el revolcón. Mi formación duró 5 o 6 años. Fue muy, muy fuerte para mí. Cada vez que podía procuraba huir, pero hasta hoy no he podido. Cada que intento huir me profundiza más. O ir é fugir, pessoal. Fugir. Sim, 65 pila. Sim, sim. A Gilma escreveu. Muy bien. Eh, y empiezo a trabajar basado en el principio biocéntrico, en el cuidado de la vida, basado en la efectividad y a encontrarme con unos resultados maravillosos. Mis vínculos comienzan a cambiar y digo, esta metodología es bellísima, es maravillosa, me titulo, comienzo a hacer talleres, pero me doy cuenta que hay momentos donde no era suficiente hacer el aula de biodanza. No se podía incluso en algunos casos hacer la clase de biodanza por las situaciones en las que encontraba a las comunidades o a las personas. Y entonces aparece la extensión, en ese momento mirada como una extensión. Entonces Mirtes esta mañana nos explicaba un poco. Tengo posibilidad de compartir pantalla, ¿verdad? Um momento que eu vou abrir acá. Um momento. Um. Ok, Luis, yo creo que ahora sí. Eh, Bien. Entonces, con tu permiso, ahí en aplicaciones y extensiones de biodanza, no es mío, es de una egresada de otra escuela que hace esto maravilloso, eran como sus relatorios. Entonces, hay una diferencia, y la explicó Mirte, solo quiero volver a hacer una precisión para ir, y es que las aplicaciones de biodanza, las extensiones están dedicadas a trabajos de profundización del desarrollo personal, del crecimiento personal, y ahí tenemos digamos que todos estos trabajos que realizamos en las extensiones son trabajos de desarrollo personal donde se utilizan los mitos arcaicos, situaciones arquetípicas, propuestas creativas y psicológicas transpersonales. Y ahí encontramos como toda esa rama de la que nos habló Mirtes esta mañana. Pero tenemos las aplicaciones y las aplicaciones
son materias específicas relacionadas con medicina, psicosomática, rehabilitación, educación y psicoterapia. Entonces, ¿cómo ubicarnos con el sistema? De hecho, hoy les voy a presentar algo. Mirtes habló de biodanza organizacional, entonces tenemos ahora dentro de la misma biodanza dos posibilidades y yo me dediqué a hacer un trabajo que amo profundamente y lo hemos llamado sistema biocéntrico. De hecho, doy la formación en sistema biocéntrico aplicado en las organizaciones. ¿Por qué sistema biocéntrico? Porque hace parte de la aplicación. Cada que hablamos de una aplicación, la aplicación siempre busca un resultado. O sea, mientras que nosotros podemos hacer biodanza, también doy Minotauro y biodanza y cuatro elementos como extensiones, y son maravillosas, pero cada cual, de acuerdo a su profundización, a su trabajo, va encontrando lo que requiere y lo que necesita, las herramientas, el, hay obviamente un equipo, un grupo en el que participa y en el que busca la profundización. Pero cuando hablamos de una aplicación de biodanza, siempre tenemos un objetivo. Hay algo que vamos a alcanzar, que vamos a lograr. Hay una razón del por qué vamos a intervenir. Y digamos que ahí es donde empieza esta maravilla, porque yo había escuchado mucho al comienzo de biodanza organizacional, pero claro, cuando uno llega a la organización le dicen, bueno, ¿y qué gana la gente brincando? ¿Qué gana la gente jugando? ¿Qué gana la gente con la brincadera, como le dicen ustedes? ¿Qué gano yo como empresario poniendo a mis colaboradores o a mis trabajadores a brincar, a jugar, a bailar? Es algo loco, ¿no? Pues para mí fue loco cuando me lo llevaron. O sea, me van a poner a bailar y así me van a cambiar la vida. Y sí, solo que no se entiende, no se comprende al principio. Pero entonces hay que llegar con una estructura a la organización. Y como hablamos de una aplicación, la aplicación tiene unos pasos también. Tiene unos momentos, tiene unas conductas de entrada, hacemos un análisis de qué encontramos, de cómo llegamos, y aquí ya empezamos a hablar directamente de lo que es el sistema biocéntrico, la biodanza pues aplicada a las organizaciones. Entonces hay unas premisas y esas premisas en mi caso, en lo personal, las he basado eh, aprendiendo del maestro, ¿verdad? Y él dice algo que a mí me marcó muchísimo y es que nuestra tarea no es simplemente ejercer una profesión, sino realizar la misión de inducir cambios, de inducir un cambio interior de respeto y profunda solidaridad humana. Esto a mí me encanta. Y en lo organizacional, las personas viven usualmente en los trabajos cotidianos y normales de los que vive el 80% de las poblaciones y en ciudades casi que el 90%. El 70% de su vida lo viven en las empresas, en las organizaciones. Llámese colegio, llámese un restaurante, una empresa manufacturera, una industria manufacturera, de ventas, de servicio. La gran parte del tiempo estamos ahí y relacionándonos con otros. Ahí se gesta también la vida. Entonces, ¿cómo hacer eh, que podamos tener un ambiente más nutricio, más cuidado, donde se cuide la vida, donde se cuide el vínculo, más allá de lo económico? Entonces, también hay momentos donde me encontré que la biodanza estaba satanizada en la organización. ¿Cómo vas a hacer biodanza para que la gente sea más productiva?
productiva y para que la exploten más. También salen esas preguntas, sobre todo de nosotros los biodanzantes. Y yo digo, si la biodanza no hubiera llegado a mi vida, no hubiera tenido hoy la posibilidad que tengo y sobre todo de tocar a tantas personas como hemos tocado en el paso del tiempo. Entonces vamos a avanzar un poquito en esta presentación que les quiero mostrar para ir abriendo también. Vamos a tener preguntas y volver de nuevo a enfocarnos. Es como un poco mi forma de trabajo, ¿no? No van a creer a ver qué les estoy presentando. Ahora me fui. Presentar. Eh, Dentro de entonces estas posibilidades, hay algo que me siguió resonando y los invito a ver qué les resuena a ustedes. Luis, tienes que habilitar también el audio para que cuando tú compartes, tiene ali de vídeo, ¿no? Tiene un compartir con audio. Si Ay, ay, no, ay. no viene la voz. Ves, Perfecto. se tú no logras, tú me manda el link y así yo comparto, no sé. Ve si tú logras. Miremos a ver. Sí, ahora sí. Como Sí. la biodanza la pensé como una poética del encuentro humano, ¿no? Como un modo diferente de relacionarse en un mundo extremadamente solitario, en que la gente está carente de amor y que lo que más necesitamos en la vida es ternura. Tal vez la biodanza nació de la desesperación, del deseo de redimirnos de nuestros gestos empobrecidos, de nuestra falta de amor, de nuestra soledad. Una estética diferente a la de la danza tradicional. Y lo importante era que todas las personas pudieran danzar, y no solamente los privilegiados, los genios de la danza, sino que pudiera danzar desde el niño, el adolescente, el anciano, el enfermo, el saludable, ¿no? Que pudiera danzar el ejecutivo, el político, que pudiera danzar el profesor con sus alumnos. Entonces se abría un mundo viviendo con pureza, con naturalidad lo cotidiano en medio del amor. El amor no es una palabra ya demasiado gastada. Las personas me parece que no han descubierto el significado profundo, esencial del amor. El amor es mucho más que querer a su cachorro, o querer a sus hijos, o querer al marido. El amor es una potencia organizadora que hay dentro del ser humano y que trasciende lo individual. Es decir, el amor tiene un sentido global, irradiante, poderoso, integrador, extraordinario. Entonces el amor no es esa cosita restringida a lo individual. Entonces, despertar esa fuerza, que es una fuerza cósmica, es la finalidad de biodanza. La ética nace de la afectividad. La conciencia ética es el desarrollo de una cualidad ya muy refinada del ser humano. Los alumnos
la alcanzan después de un tiempo de hacer biodanza. Es una transmutación de valores. Muy bien. ¿Qué tiene esto que ver con biodanza organizacional? Pues es la base para mí de donde está plasmado y es la gran mayoría de personas llegamos a biodanza o llegan a biodanza en su gran mayoría por una invitación, porque resuenan con la propuesta, porque en un momento de crisis de la vida alguien les invita. Yo trabajo en dos áreas muy fuertes para mí, que son lo organizacional y lo social, y para mí son casi una misma cosa. Pero me di cuenta que desde lo organizacional era más fácil abordar lo social. Cuando invito a personas que sé que necesitan de biodanza y las invitamos a una sesión, usualmente no vienen. Ah, sí, sí, yo voy. Y se comprometen y tú te quedas en el aula esperándola, incluso que no le cobres la sesión. No llegan. Pero cuando la empresa les dice que deben ir a un taller, van. Ay, hay que ir porque es la empresa la que me está citando. Entonces resulta que en la organización te encuentras no solo con una capacitación o una charla que te va a servir para tu hacer, sino que comienza a desarrollar el ser. Y para mí ha sido una posibilidad de llegar a infinidad de personas. Entonces, las organizaciones tienen valores, las organizaciones tienen una misión, una visión, y todos nosotros llegamos siempre por, por cualquier lado que queramos a las organizaciones. ¿Qué es una organización? Frater es una organización muy bien fundada. Nuestra propia vida, nuestro hogar es una organización. Entonces, comenzar a ver la organización como una célula que luego se reproduce en muchos otros ámbitos. Y, y la satanización de la pregunta, pero es que proporcionan recursos. Tú en tu casa necesitas organizarte para proveer recursos, para tener recursos para pagar los servicios, los gastos básicos, el alimento, todo lo demás. Eso mismo pasa a nivel macro, ya sea una pequeña organización, una mediana o una multinacional, con las que hemos tenido también la posibilidad de conversar, de hablar y de charlar. Yo he tenido la oportunidad de hacer alrededor de unos, yo creo que perdí la cuenta, pero creo que llevamos más de 10.000 talleres de biodanza, entre biodanza y educación biocéntrica, de trabajar en varios países de Sudamérica ya, pero por toda Colombia, llevando esta posibilidad a diferentes tipos de poblaciones, y de ahí entonces salió el poder proponer el sistema, no solo biodanza organizacional, sino el sistema biocéntrico en el que conflagran tres propuestas. La primera, educación biocéntrica de Rolando Toro, que la conocemos ampliamente, que es la base fundamental. Y en educación biocéntrica hay una cosa maravillosa, y es que no necesariamente a veces en las organizaciones o en los lugares a donde llegamos, podemos hacer una clase de biodanza. Por ejemplo, si llegamos a trabajar con una población desplazada que acaba de salir de su territorio, que los acaban de sacar o que acaba de morir uno de sus líderes, pues a veces no llegamos de una vez a hacer una ronda de biodanza, pero sí podemos llegar a hacer círculos de cultura. Podemos llegar a conversar, a trabajar desde la palabra, a hacer acciones biocéntricas que nos permitan esa colaboración. Trabajamos con Educación Popular de Pablo Freire, que ustedes la conocen y la manejan mejor que cualquiera de nosotros porque es originaria de ustedes. Entonces, lo que hice yo en la propuesta que presenté, como decía Mirtes, cada uno desarrolló un trabajo. Yo presenté una propuesta para IBF. eh, Habemos dos personas, que está Pablo Escorcia y mi persona, que hicimos sistema biocéntrico organizacional, y lo llamamos así porque, insisto, está de base la educación biocéntrica. En mi caso, coloqué todo el tema de educación popular de Pablo Freire. También está algo del pensamiento complejo de Edgar Morin, y
Además de ello, algo que era súper importante para mí, para poder llegar a las organizaciones, y es todo el tema de desarrollo de competencias blandas a través del sistema biodanza. ¿Qué es lo de competencias blandas? Es aquello que las organizaciones necesitan poder desarrollar para mejorar la calidad de vida de las personas. Trabajo en equipo, comunicación asertiva, eh, procesos de liderazgo. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito más. Luiz, blandas, vamos ver que temos outras pessoas que falam espanhol. Eu creio que suaves, sutiles, não? Sí, digamos que competencias, Macía, macía, suave, macía. Macias, macias. Ok. sí, Eso, macía. digamos que a nivel laboral, a nivel de desarrollo laboral, hay dos competencias. Las prácticas, que son las que tienen que ver con el hacer, y las blandas, que tienen que ver con el ser. Uhum. Ok, ok. Entonces, las del hacer, las organizaciones las tienen claras. Esto se hace así, así y así. Pero las del ser, cómo me relaciono, cómo me comporto, cómo lidero, ahí es donde está la oportunidad de trabajo y sobre todo del sistema biocéntrico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Se está comprendiendo? Querido, se compreende bem o espanhol, tem alguma dúvida a respeito da linguagem ou mesmo alguma pergunta até aqui? Esse branda pode ser leve, Uhum, dado como relação de equipe de uma maneira uhum. É, é, deve ter alguma outra palavra, né, para em português. Português. Uhum. Para mim tá tudo ótimo. Dá para entender perfeitamente. Que bom, que bom. Mirtes, por favor, ali no final só, ele falou ser ou aí eu não entendi o que que ele quis dizer. Ser ou Fazer, descer, uma coisa assim, eu não entendi. fazer. Ser ou fazer? Fazer. Ser o Ah, tá, fazer. Fazer. tá, A ser é fazer. Fazer. tá, É. tá, certo. Vai, Luiz, continua. Muy bien. Entonces, a ver, a ver, a ver, ¿qué se me hizo? Que aquí les tenía algo. Ya, aquí está. A ver, porque no nos da la presentación. Presentar. Perfecto. Bueno, este grupo es un grupo de la escuela que hemos venido trabajando, también haciendo equipo y formando. Y estas son algunas, solo algunas, de las organizaciones para las cuales hemos trabajado aquí en Colombia, sobre todo. Entonces hemos trabajado en organizaciones como la Cruz Roja Internacional, la Alcaldía, algo que se llama Bienestar Familiar, que se trabaja con primera infancia, en universidades, en grupos, en restaurantes, en grupos de la banca, en agencia de reconciliación nacional con todo el tema de víctimas y de desplazados. Entonces, Mirtes hacía una pregunta con la que arrancaba la exposición de aplicaciones y extensiones de biodanza, y es, ¿qué puedo hacer con la biodanza? Maravillas. ¿Dónde puedo trabajar? En muchas partes. No, no solo el grupo regular, de hecho, yo vivo de la biodanza organizacional más que todo, es con lo que me desenvuelvo. Y hay tantas posibilidades como personas en organizaciones. Esta es de una empresa que se llama Frisbee, que conoce también Mirtes, por ahí fuimos, que una de sus socias fundadoras es facilitadora y directora de escuela, y es la empresa donde llevaron biodanza y donde yo conocí biodanza hace 25 años. Y luego tuve la oportunidad de facilitar y de trabajar también para ellos.
Esta es una compañía muy, muy grande en Colombia, con más de, bueno, tanto como Frisbee, que se llama Sura, que es un grupo, y hicimos un trabajo muy grande con ellos durante muchos años, y esta es una sesión que hicimos para 800 personas, un taller de 3 horas para 800 personas en un auditorio, y trabajamos, pueden ser desde 20 personas hasta, bueno, desde 10 en adelante como para mostrarles un poquito. Cruz Roja. Bueno, el anterior era en la Amazonía colombiana con mujeres. Esta fue esta misma semana, con 60 docentes en un colegio popular maravilloso, como en una favela. De nuevo, el, parte del grupo de la escuela que nos acompaña, con personas de la tercera edad que tienen fundaciones y demás. Esta es biodanza en un contexto también de otra aplicación que es biodanza clínica, pero ahí fuimos dictando sistema biocéntrico, no metiéndonos en lo clínico, pero es una clínica también y estuvimos allí trabajando con ellos. Entonces, básicamente como poderles contar que cuando hablamos de biodanza, sistema biocéntrico en las organizaciones o biodanza organizacional, tenemos ya nuestra primera base, que es esta formación que están cursando ustedes como docente o facilitador de biodanza, pero que luego nos abre una cantidad de ramas y de posibilidades, y una posibilidad maravillosa definitivamente es el sistema biocéntrico en las organizaciones. Considerar la organización como un sistema vivo, que tiene, insisto, todas las empresas desean poder avanzar, todas las empresas desean poder permanecer en el tiempo. Entonces ahí estamos nosotros con el principio biocéntrico. El principio biocéntrico vitaliza no solo el ser humano, sino la sociedad en general. Y necesitamos cada vez organizaciones que cuiden la vida, que cuiden del ser humano. Necesitamos entrar a las clínicas donde lo importante no sea solo el procedimiento y el medicamento, sino el paciente que está siendo tratado, pero también los cuidadores que están ahí al servicio de los otros. Hay un trabajo muy grande sobre la enfermedad, pero hay que recordar que biodanza se instala en la salud, y es cómo nosotros podemos mejorar nuestra salud física, mental, emocional y relacional. Y en las organizaciones sí que necesitamos poder mejorar la salud mental y la salud emocional. Yo creo que la pandemia nos mostró suficiente de qué sucede cuando nos desconectamos de la vida, cuando nos desconectamos del vínculo sano. Y está demostrado que nuestras grandes afecciones, nuestras grandes desconexiones con la vida, vienen de cuando nos enfocamos tanto en lo laboral, per se solo por el resultado y no de cómo adquirimos ese resultado. Entonces, la biodanza aplicada a las organizaciones, el sistema biocéntrico aplicado a las organizaciones, lo que nos permite es humanizar, volver a una mirada biocéntrica sobre el ser humano y su desarrollo. Todos necesitamos desarrollar una actividad, una profesión, necesitamos crear ámbitos que nos permitan sentirnos útiles a la sociedad, pero ¿cómo hacerlo sin desconectarnos de la afectividad, sin poder crear y conseguir recursos sin desvincularnos de la creatividad existencial, sin tener que renunciar a nuestras eh, más, más fuertes deseos y a nuestros más grandes anhelos, como si tuviera que ser lo uno o lo otro, y pudiendo nosotros
hacer esto que nos invita a biodanza y es la palabra que yo más amo de todo el planteamiento de biodanza y es la palabra integración. ¿Cómo puedo integrar a mi hacer mi forma de ser? Porque a veces parece que cuando voy a la organización soy una persona y cuando salgo soy otra. Y yo soy la misma persona, no tengo, entre más estudiamos biodanza, más nos damos cuenta, los que ya vieron por ahí identidad e integración, no hay posibilidad de diluir esa unidad motora. Somos uno y somos uno en todo nuestro ser, pero también en todo nuestro hacer. Entonces, como cuando nosotros nos encontramos con organizaciones que tienen una apuesta hecha por el buen relacionamiento, por el buen vivir, que tienen una apuesta hecha por el ser, más allá que el hacer es importante, pero poder ser, poder desarrollarme con libertad, poder colocar mi voz, poder expresarle a mi superior o a mi subalterno o a los que están a la par conmigo cuáles son mis sentires, mis deseos y mis necesidades. Entonces, ¿por qué traíamos el tema de educación popular de Pablo Freire? De poder nosotros convocarnos a trabajar como organizaciones donde más allá de hayan roles que no necesariamente son jerárquicos, sino que son de acción. Cómo poder comprendernos y vernos, como nos enseña a ver la biodanza, como un sistema, como el SIAD, como el sistema límbico hipotalámico. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué le corresponde hacer a este? ¿Qué le corresponde hacer a este otro? Y cómo nos podemos fusionar sin competir y sí aportando para el desarrollo de todos. Digamos que esa es como la gran apuesta. Hasta aquí me gustaría saber si ya los embolaté, si se enredaron o si sí están comprendiendo. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação, algo que vocês não entenderam, querem colaborar? Cris, Hola Luis, muchas gracias por tu charla, es maravillosa. Es muy propicio ese momento que traen esa extensión, porque en Brasil ahora tenemos la norma regularizadora, NR01 se llama, donde tenemos que actualizar que tiene que haber toda la cuestión psicosocial en las organizaciones. Entonces yo pienso que es muy, muy importante el tema y un lugar de hacer para muchos de nosotros que estamos empezando en eso. Entonces, um, hablar de eso en ese momento es particularmente o más todavía maravilloso. Muchas, muchas gracias por tu charla. Maravilloso. Ya le damos la palabra a Yenua y a Dori. Mira, justamente esto de lo que hablas es como yo he podido entrar a las organizaciones porque hay una regulación a nivel de Sudamérica, pero también a nivel mundial, y es de que las organizaciones deben dedicar como mínimo 2 horas a la semana para trabajar en la salud mental y emocional de sus trabajadores. Y no hay una metodología más poderosa para poder entrar que la biodanza, pero hay que saber entrar, hay que saber hacer un diagnóstico, que eso no se los vamos a dar hoy acá, eso se los vamos a dar en la extensión. Hay que saber hacer un diagnóstico, hay que saber conocer la organización, o sea, hay unos pasos para entrar ahí, pero en este momento tenemos todas las posibilidades dadas para entrar a este tipo de organizaciones con esto que tú estás conversando. Gracias. No, y esa es la Lleno. pregunta. ¿Cuándo será esa extensión? Porque la necesitamos, ¿ah? Hay que preguntarle a Mirtes cuándo la hacemos. sim, sabes, Luiz, que hacemos por votação, eles que decidem o que querem aprofundar. Então, na próxima votação, por Ahí favor, vamos. não se olvidem de Luiz. Maravilloso, por favor. No, y en realidad es eso. Las pocas hay aquí también algunas cosas con las organizaciones, pero yo veo que es solo una pequeña adaptación y no un sistema organizado para hacer ese diagnóstico, para saber cuál es el momento de bailar, hasta dónde bailar, cómo se maneja esa conversa y esas cosas. Muy, muy interesante.
Sí, y también se crean unos indicadores, o sea, llegamos a la organización, las organizaciones necesitan, si hay una frase que es importante aquí, es que lo que no se mide no se mejora en la organización. Bueno, en la biodanza también. Hay unos indicadores. Nosotros entramos por integración, integración grupal, en movimiento, integración grupal, integración motora, afectivo-motora y sensitivo-motora. Y hay unos momentos para cada uno de ellos. En el sistema biocéntrico pasa exactamente igual. ¿Cómo logramos que las personas, hay una forma y hay unos ejercicios para lograr que las personas entren en la vivencia de biodanza? No llegamos de una vez con no llegamos de una vez, perdón, con ejercicios de profundización. El mismo ejercicio progresivo que hacemos en el proceso de formación, lo hacemos dentro de la organización. Pero también hay unos indicadores. Hay unos indicadores para saber si el grupo está o no está avanzando y para mostrar unos tangibles tanto a gestión humana como a quien se está interviniendo. Muchas gracias por tu aporte. Vergena? Hola Luis, Hola, hermosa. un abrazo. También quiero que vengas a dar esa extensión aquí, en Venezuela, con alguna escuela de acá. Yo sería la primera en inscribirme. Encantado. Hay dos cositas acá que me llaman la atención. Cuando tú haces ese trabajo, integras a los dueños de la empresa. Sí, como es un sistema, se integra toda la compañía. Toda la compañía. Y esto que decía Rolando ahora, o sea, danza el ejecutivo con la señora que sirve los tintos, con el señor que abre y cierra la puerta o con el que va afuera a las ventas. Porque lo primero que hay que comprender es que somos un sistema vivo, viviente y relacional. Entonces, quitamos es decir, el tema de la jerarquía lo comenzamos a trabajar más desde el tema del rol que ocupa cada uno en la compañía. Como en el hogar, está papá, está mamá, están los hijos, pero somos una familia. ¿Se entiende esto? No romantizando la organización, sino permitiéndole a la organización que ésta sea biocéntrica. Es decir, dándole una pastillita de Ubicatex, no sé cómo lo diría en portugués, dándole en portuñol una pastilla de ubicación. Um Sí, bueno, comprimido de localização. ya me respondiste un poco más la pregunta que tenía así como que me hacía ruido, que cómo haces para que no se quiebre la relación entre o sea, entre la empresa como tal, los dueños y las personas que están empleadas con respecto a que hay empresas, ¿no?, que son muy estrictas en relación con el trabajo. Hay unas empresas que yo percibo, por ejemplo, aquí en Maracaibo, y he escuchado de personas que trabajan acá que, bueno, que al jefe lo que le interesa es que la producción, y entonces están así como que son personas como que todo el día están dándole, porque al jefe lo que le interesa es la producción. Entonces, son esas cosas así como que a mí me hacen mucho ruido, y también me pongo en el lugar de la persona empleada, eh, que bueno, que no les queda de otra porque bueno, necesitan. O sea, en este país que ahorita tú lo mencionabas, por la necesidad y por el medio en que ahorita vivimos, ¿no? Que es casi que de sobrevivencia acá, la gente necesita y se cala lo que sea, ¿me entiendes? Porque necesita llevar comida a su casa. Entonces esas son cosas que me tocan mucho y que a mí me gustaría como, o sea, ahorita que te escucho digo, ay, wow, hay un espacio para lograr algo distinto acá. Porque de verdad que la cosa aquí en nuestro país está muy pesada en ese sentido. Mira, eso es, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, ni se diga en este momento Argentina, o sea, en el mundo, Estados Unidos en este momento con el liderazgo que tiene está en las mismas circunstancias. El ser humano necesita ser mirado como como eso, como un ser humano.
como un ser social y relacional. Es decir, a ver, esto va a sonar fuerte, pero es como es. Las personas, sí o sí, los puestos de trabajo van a estar, más allá de que hagamos o no hagamos biodanza. Pero qué lindo que estén y que las personas tengan esa oportunidad que yo tuve, por ejemplo, de conocer la biodanza y de vivenciarla. En el proceso hay muchas personas que deciden que se retiran de la organización porque se dan cuenta que requieren más tiempo para ellas, para su familia. Ahora, ¿cómo se hace con el empresario? Hay unos indicadores. Entonces, por ejemplo, la tasa de deserción. ¿Cuántas personas migran? ¿Cuántas personas se van de la organización? ¿Y cuántas personas comienzan a tener más estabilidad laboral cuando comienzan a ser tratadas con cuidado, con amor, con respeto, cuando comienzan a ser tratadas como seres humanos? Cuando me doy cuenta de que no les interesa solo producir, ¿sí? Que no les interesa, sino que yo también comienzo a ser importante para la organización. ¿Eso hace que yo produzca más? Sí, hace que yo produzca más. Pero en la medida en la que yo produzco más, pues también tengo más posibilidades dentro de la organización. Para la empresa hay un beneficio, menos deserción, gente más comprometida, con muchas más ganas de hacer, pero también para el que hace una ganancia en doble vía. Como cuando nosotros, este es un tema que en biodanza llamaríamos los límites. ¿Sí? Cuando nosotros en biodanza aprendemos a colocar límites es muy fuerte. Tú llegas a la formación de biodanza y a veces dices, hasta el matrimonio se me va a acabar, porque comenzaste a poner los límites que no colocabas a tu pareja, a tus hijos, lo demás. Lo mismo pasa en la organización. Lo que hay que saber es cómo se acompaña y cómo se estimula esa negociación dentro de la organización. Por eso se hace un diagnóstico de entrada, una conducta de entrada, se revisa qué está pasando y se revisan los valores de esa compañía también, porque hay compañías que no son biocéntricas, entonces tampoco me interesa, o sea, no es que voy a llegar a todas las compañías, como no es que voy a hacer biodanza con todo el mundo. Y por eso también entonces hay otras metodologías que podemos abordar también como la educación biocéntrica. Habrá momentos donde no da para hacer una danza de afectividad, no da para hacer una danza de amor, pero siempre habrá una posibilidad de conversar de manera afectiva. Y ahí es donde la educación biocéntrica y la educación popular juegan un papel súper importante. Gracias, Luis. Ok. Un beso. Gracias. Dori, Dori, exato. Na verdade, é três dúvidas. A primeira era sobre a periodicidade, mas o Luiz falou que é 2 horas por semana em todas as organizações, Luiz? no, Em ahí va a to- depender mucho del tipo de organización a donde llegamos. Lo ideal sería una periodicidad igual que en el aula de clase semanal. Eso sería Uhum. ideal. Ahora, hay organizaciones donde lo puedes hacer una vez al mes. Y entre que nunca se haga y tener una posibilidad, yo prefiero tener esa una posibilidad a que la persona nunca la tenga. ¿Se entiende Sim, esto? sim, Lo que sí hay que ser claros, y es donde nosotros nos enfocamos y en lo que nos enfocaremos cuando hagamos la extensión, es en cómo convencemos nosotros, porque también hay que llegar dando resultados. A ver, muchos de nosotros queremos llegar a lugares y que nos abran de una vez la puerta y lo otro es que queremos transformar la organización. Nosotros tenemos que ser como es la biodanza. La biodanza se adapta, la biodanza se integra a la organización. Nosotros queremos llegar a veces a las organizaciones y decirle a la organización, es que usted tiene que hacer biodanza 2 veces por semana o tiene que hacer biodanza de tal manera. No, cuáles son tus posibilidades, cómo nos vamos adaptando y que la misma biodanza, la misma aplicación del sistema biocéntrico va abriendo la puerta para que nosotros podamos entrar de una manera también mucho más integradora. Realmente yo, y Genua, que ya me ha escuchado, por ahí algunos que ya me han escuchado en otras conferencias,
el problema nuestro es que nosotros en las escuelas son muy buenos formando dificultadores y yo creo que cada vez necesitamos formar más facilitadores, pero no hay nada más dificultador para la biodanza que los facilitadores. En la forma en que llevamos vestidos a la organización, porque entonces yo soy el biodanzante y yo me he visto de esta manera. Yo tengo que saber cuándo estoy en un contexto de escuela, cuándo estoy en un contexto de una organización. Aquí sí, a donde fueres, a lo que vieres. Entonces, si yo voy a ir a trabajar, esta semana estaba en un colegio de favela popular, Mm. y si yo me voy a ir allá de saco y corbata y con un discurso demasiado elaborado, Terno e gravata. demasiado Funciona. elaborado, pues yo mismo genero reticencia, yo mismo genero distancia. Entonces, necesito llegar de tal manera que mi presencia abra las posibilidades, que mi discurso abra las posibilidades. Entonces, por ejemplo, en el colegio de ahora, lo que el colegio puede con sus docentes es una vez al mes. Una vez al mes tengo la posibilidad de hacer un taller de 3 horas para 60 docentes. Lo que logro, 60 docentes, que cada docente tiene en promedio, el colegio me reúne los 60 docentes de 3 jornadas, mañana, Ah, tarde y sim. noche, en una Tudo sola junto. jornada. Sim. Y ellos tienen más o menos 1.200 chicos para Oh. trabajar. Uhum. Y para ellos dicen que sus mejores 3 horas son esas 3 horas del mes, Sim. porque logran deflagrar, logran sacar lo que tienen un espacio de confianza en lo docente, imagínate. Y cuando he trabajado con clínicas, ha sido exactamente lo mismo. Entonces, la periodicidad, lo que hay que saber es qué llevamos. Uhum. Aquí menguar la necesidad de novedad y aquí sí es lo básico bien hecho. Lo básico bien hecho. Rondas, caminares, series de fluidez. Bueno, aquí tenemos mucho para trabajar. Sim. Outra pergunta que eu queria te fazer é assim, ó, é a receptividade das pessoas, principalmente dos docentes, como é quando chega? Incredulidad total. Ah, sim. No, no acreditan, Não. no acreditan. Los docentes son de lo más difícil que hay. Mais difícil, né? Para mí hay tres poblaciones fuertes para biodanza, durísimas. Los Docente, docentes, sim. los psicólogos Ah, y los médicos, sim. Claro. porque han Nessa ordem. trabajado, pero hay una razón de ser. Para poder trabajar con las poblaciones que trabajan y acompañar el dolor, en vez de ser más humanos, se han deshumanizado. Uhum. Cuando la Sim. biodanza llega, te trae una inyección poderosa de humanidad que te vuelve a mover. Sim. Entonces, digamos que hay que saber también cómo, con qué lenguaje llegamos, que es digamos que en eso nos especializamos mucho en sistema biocéntrico y es cómo yo descubro en ese primer diagnóstico de la organización cuál es el lenguaje de ella y cuál sería el tema por dónde llegar, por qué línea de vivencia empezamos a trabajar. Hay lugares donde necesito empezar por la línea de creatividad, no por la de vitalidad, sino por la de creatividad, por el contexto que están viviendo. Hay organizaciones, por ejemplo, como las organizaciones que trabajan con salud mental y demás, que curiosamente la línea de la trascendencia es muy bello de llegar por ese lado, que hay que aprender a hacer, y ahí Mirtes me dirá porque en eso soy un poco disruptivo, y hay veces hay que hacer algo que ya van a ver, los que ya llevan más de 3 años ya comprenden, pero hay veces que hay que llegar con curvas inversas, por ejemplo, para trabajar con personas que están en depresión y demás, hay que llegar con curvas inversas. Tengo que arrancar por lo colinérgico para ir luego a lo adrenérgico y dejarlos en otro estado. Lo mismo sucede. ¿En qué momento voy yo a dar el taller en una organización? ¿Lo voy a dar en horas de la mañana? ¿Lo voy a dar al mediodía? ¿Lo voy a dar en horas de la noche?
de qué se trata la organización. Entonces, de ahí depende qué tipo de sesión o qué tipo de taller, porque más que hablar de sesiones de biodanza en sistema biocéntrico, hablamos de talleres, porque siempre vamos a tener una parte conversada, una parte danzada y una parte de cierre, porque lo que le ofrecemos a las organizaciones son talleres, son más que hablar de... Oficinas. Talleres, Exacto, oficinas. oficinas. Ah, qué Uhum. bien, voy aprendiendo. Lo que le ofrecemos entonces a las organizaciones son oficinas que tienen Hum, estos tres momentos. Entonces, esa es una de las cosas que hum, vamos a ver en la extensión y es, ¿por qué no puedo hacer solo una clase de biodanza? Porque le tengo que dar a las personas las consignas, la forma de consignar también es diferente. También es diferente, pero no por fuera de biodanza. Hay cuatro formas de hacer una consigna. Está lo fisiológico del ejercicio, está la consigna fisiológica del ejercicio y está la consigna poética. ¿Cuál va a ser aquí la poética? Pues la poética va a ser la, la jerga, el lenguaje, ¿cómo se dirá, Mirtes? La forma en que converse la organización. ¿Sí? Ejemplo, yo hum, trabajé con una población, habían unas amigas mías y estaban trabajando con mujeres en condición de prostitución. En hum. Colombia hay algo que se llama código de policía y una vez al año, durante una semana, durante 4 horas al día, todas las mujeres que trabajan en prostitución deben ir a hacer código. Y logramos entrar con talleres de educación biocéntrica. Y se daba biodanza. Y eran mujeres de favelas, de sectores muy fuertes, y mis compañeras llegaban. Vamos a hacer un ejercicio para abrirnos a la flor de la vida, Hum. para contemplar la dulzura del ser. Y estas son mujeres aguerridas, fuertes, que se defienden en los barrios. Entonces, no les estaba funcionando. Yo llego y les digo, bueno, ahora vamos a hacer una ronda y vamos a tomarnos de las manos y vamos a pisar con fuerza, como si viniera otra a metérsenos en el territorio. Imagínense que nosotras llevamos 5 años aquí y hoy llegó una más joven a meternos en el territorio. ¿Qué hay que hacer? Entonces, claro, a ella le, Luis, ¿cómo puede ser biodanzante y ese lenguaje tan fuerte? Fuerte para ustedes, pero para ellas es poesía. Entonces también parte de lo que tenemos que hacer es cómo adecuamos nuestra forma de hablar, de conversar. Eu no falo para vos, para mí, eu falo para você. Yo no estoy hablando para mí, yo no estoy hablando para mi grupo de la semana, yo no estoy hablando para mi grupo de formación. Yo estoy falando para la organización. ¿Cuál es la jerga de la organización? Porque lo que más nos distancia es eso, ¿sí? ¿Cómo cojo los conceptos de biodanza y los apropio a los de la organización? Eso fue lo que hizo Rolando con nosotros. ¿Por qué Rolando logra un modelo teórico tan espectacular? Porque comenzó a integrar. ¿Cómo es que logra meter cuatro inconscientes en un mismo modelo, cinco en un mismo modelo teórico? El inconsciente cósmico, que está intrínseco en el inconsciente vital, Vital. el inconsciente personal, el inconsciente colectivo de la que es una maga para conversar de eso, Mirtes, el inconsciente colectivo y luego salta al inconsciente luminoso. ¿Cómo mete esos cinco componentes en un mismo modelo, integrando? Y el lenguaje es fácil de hablar. Nosotros lo volvemos complejo. Entonces, lo primero que tiene que acreditar un facilitador de sistema biocéntrico es su forma de conversar, de hablar para la organización. Muito obrigada. Graças. Y antes, yo tengo. Eu quero fazer também uma pergunta, Luiz. Não, assim, eu queria só o teu comentário, porque eu acho que também, às vezes, a gente acha que todas as organizações vão ser disponíveis a esse tipo de trabalho. Na realidade, não, assim como nem todas as pessoas podem fazer biodança,
Nem todas as organizações estão abertas, né? Eu acho que tem que ter as organizações que contratam a biodança, são organizações ou sistema biocêntrico, né? São organizações que já têm um princípio humanizante. Se a organização quer só explorar e ver o funcionário, o seu colaborador, não como colaborador, como quase um escravo, então não tem, essa empresa não vai se abrir, né, para esse tipo de trabalho. Eu acho que tem um tipo de organização que está interessada na presença humana das pessoas, que tem um propósito, né? Eu acho que são organizações que têm propósito e não uma coisa meramente explorativa ou somente de resultados, né? Sí, yo creo que es muy importante, por eso hablábamos del diagnóstico. ¿Cuál es la misión, la visión? Y claro, hay organizaciones donde, pues en lo personal no, pero yo te digo, yo he dictado talleres para el ejército. ¿Sí? He dictado talleres de biodanza, del sistema biocéntrico, en el proceso de selección, por ejemplo, para ejército. Y es muy fuerte. Entonces alguien me decía, y tengo como tres compañeros que dejaron de hablarme, pero ¿cómo puedes hacer biodanza para militares? Para ellos. De la misma manera que hago biodanza para personas que han sido desplazadas o desmovilizadas, que saben que hay ese proceso en Colombia, que en algún momento estuvieron alzados en armas y se desmovilizaron. Entonces necesitamos poder humanizar de nuevo a las personas, necesitamos poderlas abrazar con este sistema. Insisto, no desde el romanticismo, ya se dieron cuenta que soy, en ese sentido no soy tan romántico, soy muy práctico. Yo insisto, yo era un hombre que era muy bueno para el resultado, muy fuerte porque viví cosas muy fuertes, pero eso solo se los voy a contar allá en Porto, en la extensión muy, muy fuertes y lograr que claro, me tomó 5 años formarme, pero me tomó más o menos unos 15 años comprender el efecto de la afectividad y de la biodanza. Cuando Rolando dice que los biodanzantes hay cosas que las entienden muchos años luego de estar danzando, también depende de la historia de vida que cada uno de nosotros traemos. Las organizaciones también traen unas historias de vida. Lo ideal es que yo de arrancada pues no me lance a las organizaciones más difíciles, porque ahí nos pasa lo que les pasa un poco a las mujeres. Les fascinan los hombres complejos. Entonces a veces no hay que ir tanto a rescatar, sino empezar por organizaciones que claramente tengan estas posibilidades. Pero toda organización que tenga un ser humano puede tener un sistema biocéntrico. ¿Sí? Es decir, biodanza trabaja sobre qué. La base, nosotros no danzamos para ser felices, aunque trae felicidad. Nosotros no danzamos para hacer terapia, aunque tiene un efecto terapéutico. Nosotros danzamos para integrar, para desarrollar la identidad e integrar los potenciales genéticos. Lo mismo hacemos. Cada línea de vivencia, cada potencial genético, vitalidad, afectividad, creatividad, perdón, vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia tienen unas líneas de trabajo de las que nos ocupamos en el aula de biodanza, en el proceso de formación, pero también en el sistema biocéntrico. Eh, para decirlo un poco más claramente, un ejemplo, desde la línea de vitalidad, ¿qué se necesitaría en una organización? ¿Se necesita energía para la acción en una organización? Claro que sí. ¿Se Sí. necesita autorregulación en una organización? Claro que sí. Eso está en la línea de vitalidad. ¿Se necesita poder desarrollar los instintos en la organización? Claro que Sí, sí. La línea de sexualidad se trabaja en la organización, por supuesto, porque está ligada al placer, al deseo, a la posibilidad de creación. Entonces, ¿necesito crear contextos afines? Sí. ¿Necesito crear relaciones y un trabajo que me genere bienestar, que me genere placer? Sí. ¿Necesito crear vínculos sanos? Sí. En la línea de creatividad, recrear y crear la propia vida.
recrear la forma, comprender formas de relacionarme, de crear y de hacer mi trabajo, que aunque sea rutinario, lo puedo hacer de otras formas y de otra manera. En la afectividad necesito poder que lo que yo haga, que yo sepa que eso que yo hago afecta al otro, me afecta en primera instancia a mí, al otro y al todo, a la totalidad. Y ahí sí que hay ganancia dentro de la organización porque nos vemos correlacionados todos. Y en la de la trascendencia ni hablar. Pero sí que hay organizaciones con las que hay momentos donde uno va a decir, no, mira, en este momento no, te puedo ofrecer esto, puedo llegar y ahí está lo bello, Mirtes, de nuevo del sistema biocéntrico. Y es que puede que yo no llegue con una sesión de biodanza, pero puedo llegar con una sesión de educación biocéntrica o puedo llegar a trabajar con las competencias blandas y a través del trabajar con, ¿cómo me dijiste que se llaman allá? Suaves. Suaves, suaves, sí, sí. Competencias suaves No sé si es o, así que se habla en portugués para las organizaciones, pero yo bueno, creo que es me eso. quedo con la tarea de conseguirme esos daticos. Bien. Vamos ver a Flávia. A Flávia estava com a Sí. mão levantada, depois baixou, depois levantou, depois baixou. Vamos chamar a Eh, Flávia, então. se me sale, se me sale. Gracias, Mirtes. ¿Me escuchas, Luis? Perfecto. Sí. Primero agradecerte, yo quiero estar ahí, ya me apunté para seguir aprendiendo de esto que me encanta, mucha admiración. También vengo de una realidad social bien difícil. Eh, Más algo que dijiste así me resonó mucho. He trabajado para grandes empresas, así que muy frívolas, que no tienen, que sacan mucho el humano. Y también he trabajado para todo lo contrario, ¿no? Ahora tengo mi propia empresa, pero lo que vos decís que me trae mucho a la importancia de la congruencia, ¿no? Nada, con tu pareja ya, con tu casa, la organización desde lo más mínimo, ¿no? Con tu pareja, si tenés un hijo, como también en tu propio lugar, ¿no? En el trabajo que sea que estés, claro que cuando uno tiene cargos jerárquicos más importantes puede hacer más la diferencia, porque incluso me imagino que en cualquier banco una persona que tiene la decisión de traer o no a alguien como vos con tu trabajo, ese tiene ese poder de decisión. Más lo que decís de la organización de lo pequeño a lo macro y me trae mucho a la congruencia, me resonó mucho. Agradezco por eso porque creo que si lo podemos entender nosotros, ¿no? Más que estamos todos haciendo la formación, ¿no? Nos va a traer congruencia y todo lo otro ligado a lo instinto. Lo que decís con respecto a la adaptación que tuviste, por ejemplo, en la rueda de mujeres que son todas trabajadoras de la prostitución, ese poder de adaptación me encanta, lo hallo admirable, es algo que yo también creo que también lo tengo de manera innata y desarrollar eso siempre, ¿no? Estar presente, que uno pueda ver al otro, al que está enfrente, que seguramente uno viene, como decías, ¿no? Si uno viene pensando en resultados, capaz limite poder abrir, ¿no? Ese canal de comunicación, el poder realmente darle al otro, porque el otro capaz está necesitando todo lo contrario o está ahí porque la empresa lo obliga, como te pasó a vos. Entonces, eso también sí, me encantó que lo trajeses, porque creo que biodanza, en mí por lo menos, trae mucho el despertar de lo instinto y de confiar en eso, ¿no? Que me hace ver al otro de manera más afectiva y por ende con lo que está necesitando en ese momento. Así que gracias y un placer enorme, enorme escucharte. Muchas gracias. A ti por la receptividad. Se te apagó el micrófono, creo. Sim. Ah, Agora sí. foi, agora foi. Solo eso. Muchas gracias. Vamos ver a Márcia? Tecnologias leves, essa seria a palavra. Ah, perfeito, perfeito. Tecnologia pura e tecnologia leve. Na verdade, eu sou da área de saúde, né? Então, qualquer trabalhador da área de saúde, seja da enfermagem, medicina, qualquer um deles, eles cuidam muito bem deles, mas são péssimos cuidadores de si.
E a gente tem tentado fazer, trabalhado com isso há muito tempo, mas essa abordagem desse jeito, assim, mais estrategista, não sei se é essa palavra, ela pode chegar melhor no profissional, porque é incongruente alguém que cuida do outro Exacto. e é capaz de cuidar de si, né? E não consegue te dar espaço para isso, porque o seu horário de trabalho é só cuidar, ou cuidar de alguém, ou quando chega em casa, cuida, mas é só cuidar. Ele não, ele parece que põe uma, como é que eu posso dizer, uma alguma coisa em volta de si que isso não me pertence, como se fosse algo além. Isso não é isso é a maioria desses profissionais de qualquer área de saúde. Eu incluo quase que todos, fora as exceções que somos nós aqui. Mas gostei muito, muito da tua abordagem e da riqueza de direção, de como chegar ou como abordar, né? Isso é uma boa ideia, realmente, mesmo, para uma educação continuada. É muita Legal. coisa. Uhum. Tu compreendeste, Luiz, o que a Sí, Yane falou? Sim. sí, muito obrigado. Vamos ver a Janaína. Olá, boa tarde, Alberto. Agradeço aí pela compartilhar seus conhecimentos. Eu não hablo espanhol, sou, não sei se me entendes. Fica claro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência no contexto militar. Eu vi que você mencionou ali a biodança no contexto militar. Por favor, me diga. Bien, mira, ahí hay dos cosas. Yo tenía 19 años y en Colombia el servicio militar era obligatorio. Entonces no tuve opción, me tocó ir a pagar servicio. Pero a mí esa área de mi vida me partió la historia en dos, un antes y un después. ¿Sí? Y resulta que cuando llegas, además yo no era bachiller, porque aquí hay una discriminación, además de que era obligatorio, hay para los que no son bachilleres y para los bachilleres. O sea, Bachilleres, não sabemos o que é, não tenho ideia. para los que Es ya Bachiller. ensino medio, Ah, do ensino médio. básicamente. Ok. Eso, Pessoas do ensino médio. Ok. y claro. para los que no. Eh, y el trato, la forma en que te tratan es muy diferente dependiendo de eso. Entonces, es como que si terminaste tus estudios eres más persona y si no eres menos persona, arrancando por ahí. Entonces, cuando llegó, digamos, se quedó eso en mucha parte de mi vida, se quedó esa forma. Y cuando tuve la posibilidad de poder hacer un par de experiencias ya vivenciadas con biodanza, yo dije, "Ah, me encantaría, como decía Mirte, yo creí que ese era uno de los sitios a donde no se podía ir con biodanza. Pero yo dije, ¿y si estas personas recibieran esta posibilidad, así fuera una vez en su vida, qué pasaría con ellas? Entonces, es lo mismo que trabajar con el médico. O sea, ¿qué tiene que hacer el médico para poderte abrir a corazón abierto en una cirugía de emergencia? Deshumanizarse, o sea, en un sentido humano no podrías abrirle el corazón al otro y ver qué le está sucediendo. No sé si me hago entender. O sea, hay un momento donde para poder actuar te está sistematizada, automatizado para poder actuar. Y eso pasa en lo militar. Hay una formación danzando con zapatos.
Es un piso frío, Bogotá estaba a una temperatura de 15 grados, la gente con chaqueta, hay que esperar que llegue el calor humano cuando la gente... ¿Y qué tipo de consignas? Vuelvo, insisto, aquí el lenguaje es muy importante. Entonces, ¿cuál es el tipo de consignas? Pero sobre todo, ¿qué tan intrínseco ya tengo en mí el principio biocéntrico? Que pulse la vida, ¿sí? Porque nosotros queremos, a ver, ay, si lograra encontrar esa diapositiva aquí sería maravilloso. Espérame, miro algo por acá un momentico. Pero nosotros a veces nos queremos encontrar con seres de luz. Me- a ver si la logro encontrar por acá. Ya, ya ahora la busco. Pero la gran mayoría de nosotros queremos encontrar con seres, con Teresa de Calcuta, con Mahatma Gandhi, nos queremos encontrar con Rolando Toro. No, lo que hizo a Rolando encontrarse con esta potencia de la vida y sacarla adelante es en el momento que asesinan a su hermano, y dice, bueno, ¿y aquí qué hay que hacer? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo hago que pulse la vida? O pulsa el odio o pulsa la vida. Entonces nosotros también, yo quiero que ahora leamos algunos de los que han compartido aquí en el chat, porque ahí hay unas cosas interesantes a ver, pero cómo se entra al ejército, cómo se entra a trabajar he tenido la fortuna de trabajar, Sura tiene varias áreas y una de sus áreas es dedicada a la medicina y son médicos de urgencias. Los médicos de urgencia es la gente más deshumanizada que existe y se deshumanizan para poder hacer, ¿sí? Los profesores de colegio les pasa lo mismo para poder, si uno con dos pelados, con dos chicos, con dos crianzas se vuelve loco, imagínate ellos con 40 crianzas al día, cada hora les cambian, entonces necesitamos poder voltear nuestra mirada a una mirada biocéntrica y no confunda, yo creo que confundimos la poética del encuentro humano, es encontrarse con alguien que me conecte con lo humano, no que me hable bonito, eso no es poesía. Eso es romanticismo. Y en algunos momentos de la vida está bello. Pero hay otros momentos donde hay que tener los pies en tierra. No sé si eso contestó un poco, pero te digo que es de donde sale. O sea, cuando me dices cómo logras entrar allí, de una propia vivencia, que yo digo que bello poder entrar a espacios como estos y poder que tengan una posibilidad de recibir una metodología que acaricie la vida, que acaricie el alma, pero sobre todo que rehabilite existencialmente. Luiz, se tu me permite compartilhar algo que me passou. Claro que sí. Sim, porque eu já tive, assim, dentro dos meus grupos, inclusive formei alguns deles como facilitadores de biodança, pessoas que vinham da polícia, não do exército, mas da polícia, né? E assim, eu te digo que eu acho que tinha um preconceito grande com isso antes, né? E essas pessoas me ensinaram que são pessoas maravilhosas e que dentro dessas organizações existem pessoas com coração maravilhoso. Eu acho que nós da América Latina, por ter passado por uma situação de ditaduras que eram ditaduras militares e ter um um processo dentro do contexto militar que é muito violento, né? Tanto na questão da guerra, como na questão dos golpes militares, etc., da tortura, tudo isso está muito ligado, e isso nos impede muitas vezes de perceber que essas organizações elas têm um propósito, que não é só a guerra, ou não é só uma coisa perversa, né? Mas tem algo maior nessas organizações e que elas estão cheias de pessoas maravilhosas também, né? Não é só o torturador lá que está dentro do exército, né? Mas a gente acha que ficou marcado historicamente por isso, ao menos o Brasil, né? Como um país
que teve uma ditadura terrível, né? Eu acho que a Argentina também, Uruguai também, eu não sei como é que é a situação na Colômbia, né? Mas a gente ficou muito marcado por isso, né? Então, acho que às vezes a gente sobrepõe, né? E também poder perceber que são organizações que podem se humanizar e ter um propósito. Gracias. Es totalmente cierto. Muito obrigado. Totalmente cierto. Insisto, nosotros somos un sistema de reaprendizaje, las tres R, reaprendizaje de las funciones originarias, reeducación afectiva, que este tema de la reeducación afectiva en las organizaciones es sumamente importante. Aquí está algo con lo que no me quería quedar y es que usualmente este es el tipo de personas que los facilitadores creen que se van a encontrar al término. Esta es su expectativa. Pero resulta que para llegar ahí hay que trabajar mucho, porque la realidad es que es con esto con lo que nos encontramos. O sea, esta es la realidad. Esta es la realidad de personas, esta es la realidad con la que vamos a trabajar nosotros, y cómo con esa realidad que está puesta yo quiero ver, quería leer, Mirtes, un poquito aquí Sí, varios de claro. si me Uhum. ayudas, desde el primero. E vamos ver aqui, uma pessoa que disse que tinha que sair, então, depois tem Janaína, que tu hablaste há pouco, que tipo de empresas você classifica como não biocêntricas, onde não é possível aplicar biodança? Sí, yo te digo, hay escuelas de biodanza que no son biocéntricas. O sea, no, así con toda transparencia, hay escuelas de biodanza que dicen que dan biodanza, pero no son biocéntricas, porque no está la ética puesta ahí. Con eso te respondo. Y puedes encontrarte una organización como la que hablábamos ahora, del ejército, de la policía, que puedes llegar a trabajar de donde haya un ser humano, hay posibilidad del sistema biocéntrico, hay posibilidad de hacer esta propuesta, ¿sí? Entonces, también nosotros, insisto, tenemos que, tal vez la palabra no es romanticismo, no sé cómo decirla, tenemos que dejar de idealizar y aterrizar nosotros en dónde estamos parados, porque nos pasa un poco lo de los evangélicos, y yo fui evangélico. Pero nos pasa un poco lo de las iglesias evangélicas, que parece que nuestro Dios y nuestro credo es el único valedero. Se nos olvida que hay otras cosas funcionando y haciendo, pero que la ventaja de la biodanza es su capacidad de integrar al ser humano. La siguiente, Depois tem a Cris que colocou competências blandas, soft skills, habilidades comportamentais que permitem às pessoas interagirem e se relacionarem com os outros. Então, me parece, pelo que colocou a Cris aqui, que a gente usa o termo em inglês, soft skills, ok? sí. Que é uma coisa muito brasileira, que é usar os termos em inglês. Colombia también, É. Colombia también. Habilidades não técnicas também. Sí, Habilidades não técnicas, ok. Isso. exacto, porque se vuelven mucho más, digamos que están muy en boca, porque se vuelven mucho más generalidades que nuestro Uhum, propio lenguaje, uhum, pero que hoy en día son más demandantes estas habilidades no técnicas que las habilidades técnicas. O sea, las personas llegan, por ejemplo, yo hago proceso de selección con sistema biocéntrico. Entonces, lo que le digo a las organizaciones es, no necesitas encontrar la persona perfecta. Necesitas encontrar la persona con el potencial para poder ser. El hacer se aprende, pero el hacer es fácil de aprender, se entrena, pero el ser hay que desarrollarlo. Entonces, dependiendo de qué necesita cada organización, asimismo se ubica un perfil. Gênua,
percibo que la organización de la familia, escuelas, organizaciones son una reproducción del sistema patriarcal. Me encanta, y no podía ser de otra que no fuera Yenma. Eh, todos, no es patriarcal en el sentido de que por ejemplo, nosotros como biológicamente somos una organización, somos una cantidad de sistemas organizados para poder ser quien somos. El sistema más grande que tenemos a nivel por ejemplo, ya sabemos que el miembro, ay, se me fue ahora la expresión, la piel que nos contiene, la estructura ósea que permite que estemos de pie, el sistema nervioso, el sistema endocrino, todos estos sistemas que nos hacen la unidad que somos. Entonces, yo soy una organización dentro de mí mismo, dentro de mí misma. Y si algo en esa organización falla, todo falla. El cosmos es una organización. La Tierra sí o sí gira en torno alrededor al Sol. Y el día que quiera hacer algo diferente, pues vamos a tener tsunamis, tormentas y una caída de aviones impresionante. Entonces, yo no tengo problema con el sistema, porque biodanza es un sistema dentro de sí. Y la organización es un sistema. Las organizaciones como tal son un sistema. Lo que pasa es que necesitamos que esos sistemas tengan una mirada biocéntrica, afectiva, en pro y en cuidado de la vida. Se tu me permites, dentro da pergunta de Gênova, porque agora a próxima palestra vai ser sobre integração do feminino e vamos tratar esse tema, né? E me parece que dentro do sistema capitalista que a gente vive atualmente, né? Obviamente, as organizações têm uma influência patriarcal. Obviamente, porque o capitalismo é um resultado do patriarcado, mas nem todas as organizações são patriarcais. Se a gente mudar o sistema, né, a gente vai continuar tendo organizações, né? A gente vai se organizar de outra forma. Então, organização não é sinônimo de patriarcado, mas sim o patriarcado, a forma de exercer poder do patriarcado vai influenciar nas organizações. Se a gente faz um trabalho biocêntrico, a gente está saindo dessa forma de poder patriarcal para outras formas de poder. Desculpe interferir. No, está perfecto. Eu falo preciso. Además, a las organizaciones no se las puede genitalizar. ¿Sí? O sea, esto es importante decirlo. La organización no hay que genitalizarla. La organización, yo creo que es la mejor expresión de identidad de ser, ¿sí? Es para mí, haber comprendido, insisto, salirme del tema de biodanza organizacional y meterme en el tema del sistema biocéntrico aplicado a las organizaciones es una mudanza completa, porque nos hace sí o sí tener que integrar la mirada biocéntrica, tener que integrar la definición de biodanza, pero sobre todo la definición de integración de la identidad. Todas las organizaciones tienen una identidad y toda identidad tiene posibilidad de mudanza, de transformación. Todas, incluyéndonos. Somos el micro y somos el macrocosmos. Entonces, no hay una organización que no pueda ser permeada por la vida, ¿sí? Gracias, Luiz. Luiz, temos como 15 minutos aún, não sei como tu queres ir finalizando, se queres falar mais alguma coisa ou perguntar mais coisas, Si ou hay más derrar... preguntas, Sí, ¿qué preguntas tienen? Que no necesariamente van a ser respuestas, pero ok. o Vilmar, aporte. temos Vilmar. Aberto. Luiz,
Em todos esses processos, mesmo nas empresas, nas escolas, e você falou aí agora na possibilidade de falar com o exército, né, de trabalhar com o exército, as hierarquias têm que estar você já falou isso, mas se a hierarquia não tiver no processo, a coisa não funciona, né? Eu trabalhei numa empresa em que a gente estava fazendo o controle naquelas ISO 9000 e pouco, né? Enquanto a diretoria e o presidente não encamparam, a coisa não andou, né? Porque Sí, fica só num nível, quer dizer, só os níveis mais baixos que tem que produzir qualidade e a parte de cima. sí, mira, es como cuando yo voy a trabajar en un colegio. A mí me invitan a trabajar en los colegios. Mira, tenemos que trabajar con estos niños, adolescentes, por ejemplo, crianzas, no sé cómo les dicen a los adolescentes en Brasil, Adolescentes. Sí, adolescentes, que están terribles. Entonces yo les digo, el primer trabajo es con los padres, el segundo trabajo es con los docentes y finalmente con los muchachos. ¿Por qué? Porque si la crianza, si el adolescente está en un ambiente hostil, está en un ambiente donde está siendo abusado, abusada, atropellado, y yo llego con biodanza y le doy una inyección de afectividad, va a llegar más susceptible para seguir siendo atropellado o atropellado. Entonces, en vez de generar bienestar, lo que voy es a agravar porque voy a sensibilizar más a la persona, al joven, al niño, o en este caso lo mismo. Si solo trabajamos con la base trabajadora, con la base operaria, pero no trabajo con los directivos, y los directivos son los que son opresores, atropelladores, pues lo que voy a hacer es que esta gente va a estar más sensible y va a ser mucho más fuerte lo que recibe. Entonces hay que trabajar con la totalidad. Por eso dejamos de hablar de jerarquías y comenzamos a hablar de roles, ¿sí? Porque los roles existen, no van a dejar Papéis, de... roles e papéis, os papéis. Bien, los papéis, el papel es que cada quien desempeña dentro de la organización, eso no lo voy a poder mudar. Entonces hay que trabajar, digamos que parte de lo que hace que se dé la rehabilitación afectiva es que en primera instancia, como decía Rolando, nos podamos mirar como pares, como iguales en lo humano, entendiendo que cada uno tiene una función. En Frater hay una dirección de escuela, hay un equipo organizador, hay un equipo docente y hay estudiantes. ¿Se comprende esto? Y no por eso, y no por eso es una organización patriarcal. Hay que organizarse. Es decir, si mi corazón no trabaja, mi corazón sería el patriarca en este caso de este maravilloso cuerpo que habito. Y si él deja de trabajar, el cerebro puede dejar de trabajar por partes, pero si el corazón deja de trabajar, esta máquina se para. ¿Cómo trabajamos eso mismo dentro de la organización? No sé si hace respuesta a la pregunta, pero sí. Parte de lo que hacemos con el diagnóstico y de llegar, es decir, primero trabajo con el equipo directivo, que el equipo sepa de qué se va a tratar, porque si no también se vuelve contraproducente y en vez de mejorar el relacionamiento lo dificultamos. Por eso necesitamos hacer la formación para comprender cómo se establece la propuesta. Aquí es solo una charla. Sí, gracias. Vamos ver a Letícia. Wow. Oi, Diga, Luiz, Letícia. pode repetir quais as 4 formas das consignas? Mira, lo van a ver en metodología, se me olvidó, Mirta, metodología 4 o 5, se me olvidó ahora. La consigna, nosotros la podemos hacer, o sea, en biodanza la consigna está concebida de cuatro formas y usualmente usamos dos o tres o una combinación. Una, la descripción del ejercicio, ¿verdad? La consigna. La consigna. Yo puedo decir, voy a ponerte un ejemplo, que es mi mejor manera de trabajar. Un segmentario, ¿cierto? De cuello. Entonces yo puedo decir Pescoço. ahora, escozo, Pescoço. vamos, pescozo, segmentario de pescozo. Entonces puedo decir, ahora vamos a entreabrir la boca, relajar el pescozo, girar sobre él
Y esa sería como una consigna fisiológica, ¿cierto? Como que la gente comprenda un poco de qué se trata. Puede utilizar la consigna de de qué, qué genera fisiológicamente ese, ese ejercicio, ¿sí? Y vamos a relajar el cuello para el pescuezo para diluir tensiones, para relajar la musculatura, y esa es una forma. También puedo llegar y decir, y ahora nos vamos a permitir relajar el pescuezo, dejarlo ir a un lado, al otro, entreabrir la boca o dar la consigna técnica, ¿sí? O puedo decir, el pescuezo es como la CPU del computador, está llena de cables y necesitamos que se relaje para que no se calcifiquen. Entonces necesitamos poder ir atrás, adelante, al lado, y así es como trabajo, por ejemplo, con los chicos en el colegio. Entonces, esa es una de las consignas, por ejemplo, que uso para el colegio o en lo organizacional. Les digo, mire, aquí en esta parte del cuello somos como la computadora. Esta es el monitor y esto de aquí abajo es la CPU, donde va toda la información. Para que esos dos se conecten se necesita un cableado que está aquí atrás. Y ese cableado usualmente se calcifica y por eso los datos no van rápido. Entonces lo que necesitamos es relajarlo. Entonces vamos a coger y a relajar esos cablecitos que están atrás. Y esa es una poética. O puedo llegar y decir, y ahora vamos a relajar el pescuezo para que salgan de nosotros todas las tensiones musculares. Va a depender de dónde estoy, cuál es la consigna que doy. Pero en lo organizacional, dependiendo del tema, si estoy trabajando comunicación, trabajo en equipo, si estoy trabajando toma de decisiones, si estoy trabajando colocar límites, si estoy trabajando liderazgo, qué tipo de consigna y en qué línea de vivencia para poderlas trabajar. Pero ya con relación a la consigna, un poco más metodológica y en el ámbito de biodanza, lo vas a ver en las metodologías. Obrigada, Luiz. Gracias. Muy práctico a veces, no sé. Sim, sim, sim. Esta metáfora me pareceu fantástica. Bem, querido, Hay algo que a mí me gusta mucho de una mujer que me gusta mucho escuchar y ella dice, nuestro trabajo es fácil, es hacer fácil lo que ya es difícil. Y en biodanza, sistema biocéntrico organizacional, eso es lo más importante, hacer fácil lo que ya es difícil. Es difícil para una organización darse esta oportunidad. Entonces hay que hacérsela fácil a la organización. Hay una forma de llegar a la organización, de cómo, qué lenguaje llevamos, cómo llegamos vestidos a la organización, desde nuestra presentación personal, ¿sí? Depende a dónde yo vaya, cómo presento la propuesta, de qué es la organización. No es lo mismo trabajar para una organización que su trabajo son el restaurante, que trabajar para una organización de servicios, que trabajar para una organización de docentes, que trabajar para una... ¿A qué tipo de organización voy dirigido? Yo, ¿qué oferta soy yo? Que ese es otro trabajo maravilloso. De pronto eso se me olvidó un poco, Mirte, en todo esto. Y es, ¿qué tipo de oferta soy yo? Claro. Yo como facilitadora, como facilitador. ¿Qué oferta soy yo? ¿Qué tipo de organización yo puedo abordar? ¿Qué tipo de organización yo puedo acompañar? Porque esa es la otra. Así como el facilitador, yo no soy el facilitador para todos. Biodanza es para todos, pero yo no soy el facilitador para todos. Hay gente que va a resonar más con Mirtes, hay gente que va a resonar más conmigo. Entonces, yo amo profundamente el tema de los arquetipos y lo manejo muy bien. Pero el próximo año me quiero traer a Mirtes a dar esa especialización porque ella lo hace espectacular. Entonces, a veces nosotros en nuestra necesidad de hacer, también somos egoicos, ¿sí? Hay organizaciones, por ejemplo, hay organizaciones que yo sé que son más poéticas, más así, y digo, ay, tengo a tal persona, no trabajo solo tampoco. Tengo un equipo de trabajo y dependiendo, hay organizaciones
donde yo sé que voy a trabajar con psicólogos, voy a trabajar con biólogos, voy a trabajar con médicos, pues me llevo una bióloga, me llevo un médico que sea biodanzante, una bióloga que sea biodanzante y que en primera instancia pueda conversar el lenguaje de ellos. Perfeito, Luiz. Luiz, querido, temos que encerrar tu charla. Eu quero te agradecer muito, muito interessante, muito interessante. Espero em algum momento poder te trazer aqui a Porto Alegre para que tu possas compartilhar com a gente também em presença, né? E possas, inclusive, em algum momento dar a tua formação aqui, mas também em algum momento vir compartilhar vivências e dar algum módulo presencial da escola. Hum? Yo encantado, te quiero agradecer esta oportunidad, a ustedes agradecerles su atención, de verdad, y que me permitan además ser acá. A ti, Mirtes, vuelvo y te digo, te tengo, sabes que te quiero muchísimo, que te tengo una admiración profunda, que amo tu trabajo, que amo profundamente tu trabajo. Graças, Y gracias por querido. permitirme presentar el mío, que también amo apasionadamente biodanza, biodanza de acción social y bueno, la biodanza en general. Y para mí ha sido todo un placer poderles acompañar, poder estar, poder aportar.